El tercer momento, que denomina el autor el retorno del proyecto nacional y popular, que va desde más o menos desde el año 1930 hasta una fuerte ruptura que va a tener en 1960, eh, es, un, es un momento que se caracteriza por la industrialización, la inclusión y la autonomía económica. El orden exportador-importador que había sentado sus bases en el periodo anterior va a tener una fuerte crisis y una fuerte caída cuando la dinámica del desarrollo externo cae a partir de la crisis del 30. La crisis del 30, que como dijimos fue una crisis de todo el mundo occidental, con fuertes consecuencias económicas, sociales y políticas, no tuvo una resolución inmediata. El capitalismo no se recuperó enseguida, y entonces los países marginales o dependientes o periféricos, como puede ser América Latina, tuvieron un verdadero cimbronazo, un colapso, al cortarse no solo la llegada de capital, sino también la llegada de productos manufacturados. Eh, la crisis del 30, como dijimos, hirió fuertemente a la economía capitalista central, el crecimiento de las industrias se detuvo, la producción de bienes y servicios también se detuvo, y también, por lo tanto, bajó en forma impresionante la demanda de los productos primarios y la oferta de manufacturas. Entonces, América Latina, que había sido siempre proveedora de productos primarios o materia prima de distinto tipo, se vio sin mercados para poder exportar su propia producción primaria, y también ante la necesidad de productos que ya no llegaban de Europa por la caída en la producción. En realidad las élites liberales se mostraban en un principio incapaces de dar respuesta a esta crisis, y comenzaron a ser fuertemente cuestionadas por una serie de realidades que va a tener el pueblo o la clase trabajadora, que había sido invisibilizada en la época anterior, pero sin embargo había tenido un desarrollo hacia sí misma, ¿no? Se había mirado a sí misma, se había reconocido como clase trabajadora y se había empoderado en términos modernos. Eh, el orden y el progreso, entonces, la lógica del orden y progreso comienza a decaer, y tenemos la aparición de proyectos nacionales y populares con fuertes liderazgos políticos. Cambia la lógica de la sociedad latinoamericana y la argentina, por varios motivos. Voy a ser muy breve, porque si no se va a hacer muy largo el video, pero en este modelo nacional popular que se despliega en América Latina más o menos en los mismos años, vamos a encontrar una recuperación de la centralidad del Estado, en donde el Estado se va a hacer el verdadero propulsor de la vida económica, con una intervención concreta en el mercado y en la vida financiera y en la vida de los derechos y deberes de los ciudadanos. Se produce el proceso de sustitución de industrialización del proceso por sustitución de importaciones. Este es un concepto muy interesante para que entiendan. Al no producirse o al bajar enormemente la comercialización con los centros industriales, empezó a haber falta de productos manufacturados en los países periféricos. Entonces, en estos países comienza a desarrollarse incipientemente algunas industrias para suplantar lo que no venía de los centros industriales. Este proceso se llama industrialización por sustitución de importaciones, y va a ocurrir varias veces en el proceso de América Latina y en la Argentina también. Eh, durante esta época hay un gran desarrollo de los servicios sociales y educativos, es decir, que hay gobiernos preocupados porque disminuya el analfabetismo, porque todos y todas tengan acceso a la educación, y porque todos y todas tengan acceso a derechos sociales.
los trabajadores comienzan a organizarse en organizaciones sindicales, perdón la redundancia, y esta lógica de la organización sindical, en la Argentina el ejemplo por supuesto es la CGT, el origen de la CGT, ¿no? La organización obrera de origen, comienza también a aumentar los derechos políticos de las personas. Más personas, un grupo, un conglomerado, un conjunto de personas van a tener acceso por ejemplo, al voto. El caso paradigmático somos nosotras, las mujeres, que en la Argentina logramos durante el gobierno de Perón el voto femenino en 1947. Años anteriores lo había hecho México y también Brasil. Eso va a llevar al día de la votación con la mitad de la población que puede ir a votar y ejercer su derecho que antes le era vetado. Fue un gran avance en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. Estos procesos de gobiernos nacionales y populares con otra cabeza, con un Estado que interviene, un Estado que facilita, un Estado que regula al capital, o sea, no lo deja hacer lo que quiere, sino que lo regula a través de leyes, regulaciones, de juntas reguladoras, que son las típicas de esta época, de todas las actividades económicas. Está ejercido por fuertes liderazgos. Getúlio Vargas, el mismo Perón en la Argentina, Paz Estenssoro en Bolivia, y bueno, podríamos dar muchísimos ejemplos más. Este avance o este florecimiento de algunos desarrollos propios de los estados periféricos no se van a dar sin tensiones con las potencias extranjeras. Las potencias, una vez que reaccionan a la crisis del 30, comienzan a presionar para atacar a estos gobiernos nacionales y populares que en general se los acusa de autoritarios. En síntesis y para terminar, este es un periodo virtuoso en donde las características fundamentales fueron el desarrollo industrial, la distribución de la renta y una importante inclusión social y política para la ciudadanía.